Hace unos minutos Ivonne nos acordaba o nos recordaba que hemos estado sumergidos por 8 meses, ya 8 meses. A principio de año tomamos la decisión de que queríamos leer la Biblia de principio a fin como iglesia y creamos el espacio, la oportunidad para hacer esa lectura, planes de lectura que te los van a entregar al final de la reunión. Y esos planes de lectura nos han permitido experimentar la palabra de Dios de una manera e interactuar con ella de una manera en que no lo habíamos hecho anteriormente por mucho tiempo como iglesia. Y además de eso, en el despliegue.com hay otra serie de recursos, videos. Por ejemplo, si estás leyendo el libro de Mateo, hay un video que te introduce al libro, te da el contexto, te da perspectiva y lo hace de una manera simple, atractiva, amena, pero sobre todo llena de conocimiento y practicalidad para ubicarte en esa lectura que estamos llevando a cabo. ¿Cuántos están contentos que terminamos el Antiguo Testamento? Damos gracias a Dios por su palabra, pero a veces había días que parecía que no íbamos a salir nunca del Antiguo Testamento. Terminamos leyendo el libro de Crónicas esta semana, el día 23 y el 24 arrancamos con el libro de Mateo. Y mientras leía Mateo había una disyuntiva en mí. Una era presentarte el libro de Mateo y el contexto y comenzar a desglosar un poco los evangelios, pero había otra parte de mí que quiso regresar. Y decidí regresar y como que cerrar con broche de oro la lectura del Antiguo Testamento y darnos el contexto y la base fundamental, no para repasar todo, es imposible que yo pueda repasar los temas, los libros, los estilos literarios, no hay manera que yo pueda hacer eso en un solo día, pero sí hay oportunidad para hablar cuál es la gran historia del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la gran historia? ¿Cuál es la meta narrativa del Antiguo Testamento? Porque si no, vamos a entrar al Nuevo Testamento perdido y pensando que no sé qué tuvo que ver una cosa con la otra y nos vamos a perder de una riqueza increíble de los evangelios y luego del resto del Nuevo Testamento si no atamos los cabos que quedaron sueltos entre Génesis y Malaquías. Y eso es lo que pretendo hacer en los próximos minutos y mientras que no podemos ver todos los personajes, te voy a tomar algunos como referencia y como punto de partida para hacer esa conexión. ¿Cuál es la historia mayor de Dios? ¿Cuál es la historia grande? ¿Cuál es la mayor historia que nos está tratando de comunicar, tanto a través del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento? Y cómo el Nuevo Testamento, si es que da continuidad a lo que ocurrió en el Antiguo, cómo hacemos y cómo entendemos esa conexión. Una de las cosas que encontré en la revisión de literatura y en el estudio fue un académico, un teólogo, y él hizo esta pregunta en una de sus clases y yo quiero compartirla contigo porque nos da por un momento la oportunidad de imaginarnos cómo un hebreo, cómo un israelita compartiría su testimonio en el Antiguo Testamento. Si alguien fuera de Babilonia o fueran los cananitas o fueran los samaritanos y alguien le preguntara cuál es tu testimonio, ¿cómo contarían ellos su testimonio de forma típica y cómo reaccionarían? Esto es lo que él dijo y lo que nos trae como ilustración para hacer esa conexión con nosotros. Estábamos en tierra extranjera, en esclavitud, bajo sentencia de muerte, pero nuestro mediador, el que se interpone entre nosotros y Dios, vino a nosotros con la promesa de liberación. Confiamos en las promesas de Dios, nos refugiamos bajo la sangre del Cordero y Él nos sacó. Ahora estamos en camino a la tierra prometida. Por supuesto, aún no hemos llegado a ese punto, pero tenemos la ley para guiarnos y a través del sacrificio de sangre también tenemos su presencia entre nosotros. Por eso permanecerá con nosotros hasta que lleguemos de nuevo a nuestro verdadero país, nuestro hogar eterno. Yo no sé tú, piénsalo por un momento, pero el testimonio de un hebreo de miles de años atrás sería casi idéntico al testimonio de un cristiano hoy día, casi palabra por palabra. Si no tenemos cuidado, cuando examinamos el Antiguo Testamento, podríamos tener la vaga y equivocada idea de que la gente del Antiguo Testamento se salvaba mediante la obediencia a una serie de leyes y eso era todo, leyes detalladas.
pero que hoy, distinto a ellos, nosotros somos perdonados y aceptados libremente por la fe y por la gracia. No hay otra cosa que el Antiguo Testamento nos ejemplifica más que eso sería un craso error. Mi esperanza hoy en la conversación, en la plática y en los minutos que nos quedan es que los 8 meses pasados, junto con la conversación de hoy, de alguna manera nos hayan mostrado que los israelitas fueron salvos por gracia, que la salvación de Dios siempre ha sido mediante costosas expiaciones que nos llevan al perdón del pecado, y su gracia es quien nos atrae y nos lleva hacia Él en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Mi deseo es también que veamos que la búsqueda de santidad, que el peregrinaje del pueblo de Israel, la obediencia y su sentido de comunidad profunda de los israelitas en el Antiguo Testamento debería caracterizar también a los cristianos del Nuevo Testamento. El punto es que tú y yo formamos parte de la gran historia. No es la historia separada de los israelitas y nosotros. Tú y yo formamos parte de esa gran historia. De hecho, si estás tomando nota o quieres saber el título de la plática de hoy, yo le diría la gran historia. La gran historia. Y realmente yo creo y pienso que es una de las mejores maneras de leer y comprender la gran historia, de captar de qué se trata realmente. Es mirar un extracto del plan de lectura de la semana pasada, donde en Segunda de Crónicas ejemplifica y muestra la gran historia, al punto en que Salomón, el hijo de David, del rey David, está culminando la construcción del templo y nos da una oración increíblemente poderosa. De hecho, Primera y Segunda de Crónicas en esencia es una recapitulación de todo lo que ha ocurrido desde el tiempo y del momento del rey David hasta el exilio de Israel. Uno de los momentos más importantes en Crónica, para mí el punto fundamental de Crónica, está en el capítulo 6 de Segunda de Crónica. Capítulo 6 de Segunda de Crónica. Salomón ha terminado la construcción del templo que su padre David había comenzado. Y él oraba y le pedía a Dios que este templo fuera un lugar sagrado para que la presencia de Dios habitara en ese lugar, para que la presencia de Dios estuviera entre su pueblo, así como un lugar donde se pudieran llevar a cabo los sacrificios que perdonarían de forma temporal el pecado del pueblo. Y ese era el objetivo, que la presencia de Dios habitara entre ellos y que hubiese perdón. Presencia de Dios y perdón de Dios. Presencia de Dios y perdón de Dios. Ese era el deseo y el propósito fundamental de la construcción del templo en el Antiguo Testamento. Y él habla, es un discurso increíble de la inauguración de ese templo. Y si tienes la oportunidad y no lo has leído, te invito a que lo leas de nuevo o vayas y lo leas. Pero vamos a mirar simplemente la oración. Capítulo 6, versos 8 al 12 de Segunda de Crónicas. Pero será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra con la humanidad. Yo quiero que tú vayas pensando en la gran historia del Antiguo y inclusive el Nuevo Testamento. Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor mío, atiende la oración y la súplica de este verso tuyo, de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que elevo en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste poner tu nombre, para que oigas la oración que tu siervo eleva hacia ese lugar. Oye las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Escucha y perdona. Recuerda que el anhelo y el deseo profundo de Salomón era que el templo fuera un lugar donde habitara la presencia de Dios y un lugar donde se daba el perdón por los pecados. En otras palabras, que rompiera la brecha que existía entre la humanidad y el hombre como consecuencia de la santidad de Dios y el pecado de la humanidad. Siempre, siempre, diga siempre. Siempre ha sido acerca de estas dos cosas, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Génesis hasta Malaquías, el gran deseo de Dios de habitar entre nosotros.
Segundo, la persistencia de Dios en proveer reconciliación, un término teológico, expiación, en proveer el medio para el perdón y el perdón de los pecados y restablecer la brecha que existía. Esas son dos cosas. Y piensa en Adán, por ejemplo. Primera cosa que ves en el libro de Génesis y en todas las historias, simplemente te voy a dar unas 5 o 6. Piensa cuando Dios creó el mundo, habló y creó todas las cosas con su palabra hablada. Dios habla en realidades y habló y creó el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en él vemos. Pero cuando llegó el momento de crear al hombre y a la mujer, no lo habló en existencia, sino que los formó con sus manos, los creó. Hizo algo distinto porque el hombre y la mujer eran una parte distinta, eran el pináculo de la creación de Dios. Hizo este primer hombre y le llamó Adán. Y no solo fuimos creados para gobernar, para crear y para reinar. Con él fuimos creados para hacer todo eso mientras morábamos con Dios. ¿Estás conmigo hasta aquí? Nos crea para morar, para dirigir, para crear, para subyugar la tierra. En otras palabras, para desarrollar y crear. Pero lo quería hacer mientras estábamos con él. ¿Cómo lo sé? Porque cuando en nuestra terquedad, orgullo y arrogancia, el hombre escuchó a la serpiente en el jardín y caímos en pecado, dice que se escondieron. Y desde ese día en adelante nos hemos seguido escondiendo de él cada vez que cometemos un error. Y mientras ellos se escondían de él, escucharon el sonido de sus pasos que se acercaba a ellos. Y para mí eso es interesante porque estaban tan familiarizados con Dios, estaban tan familiarizados con su presencia, con el deseo de Dios desde el comienzo de habitar entre ellos, que ellos reconocían sus pasos. Cuando usted conoce a una persona bien, usted conoce sus pasos. Hay veces que yo voy caminando en la casa y voy con chancla y nadie me dice, John, ese eres tú. Y yo, ¿cómo tú lo sabías que no era yo? O Claudia, o Juan Carlos, o David, o quien fuera. Y me dice, porque ya yo conozco tus pasos. Fue lo mismo que ocurrió con Adán y Eva. Ellos estaban tan familiarizados con él que escucharon los pasos de Dios. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios era estar con ellos. El plan eterno de Dios siempre había sido desde el principio morar con su pueblo. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? No cumplió, se alejó el hombre de Dios y la parte de la imagen de Dios que fuimos creados estaba ahora rodeada de pecado y contaminada. Pero Dios en ese momento, otra parte inicial en el capítulo 3, verso 15 de Génesis, le hace una promesa. Tú cometiste un gran error. Hay que pagar por el error. Alguien tiene que pagar. Pero en Génesis 3:15 que dice, su simiente le aplastará en la cabeza. En otras palabras, la simiente de la mujer, Eva significa vida, la simiente de la mujer le aplastará en la cabeza a la serpiente, al enemigo, pero tú le herirás en el talón. Adán no dio la medida. Si tú te vuelves más adelante, ¿quién llega en la página después? Abraham. La humanidad estaba quebrada, estaba dispersa, estaba rota tras la caída, y en un mundo caído y lleno de desesperanza, Dios llama a un hombre llamado Abraham para ir a una tierra desconocida. Y Abraham y su mujer parten a esa tierra desconocida simplemente en obediencia sacrificial a la voz de Dios. Dios le promete a Abraham y le dice, te voy a dar en esa tierra desconocida pertenencia. Te va a pertenecer a ti y a tus descendientes. Y a través de tu descendencia, Dios volverá a habitar con su pueblo. Y a través de tu descendencia, bendeciré a todas las naciones de la tierra. Y es a través de esos descendientes que Dios podrá perdonar el pecado, expiar nuestro pecado de una vez y por todas. Dios le promete un hijo. Están ancianos, esperan 25 años por un hijo. Y Dios le dice a Abraham, vas a ser el padre de muchas naciones. En el Nuevo Testamento le llaman más tarde el padre de la fe. Y Abraham esperó por años por este hijo prometido. Y luego de esperar por años por ese hijo prometido, Dios le dice y le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac.
que sacrifique a su hijo Isaac. Y muchas veces nos quedamos estancados en el dolor como padre, en la inconsistencia de cómo es posible. Abraham no lo entendía, Sara no lo entendía, nosotros muchas veces no lo podemos entender si no es a la luz de la gran historia. Abraham lleva a Isaac a una montaña y justo antes de sacrificar a su hijo, Dios provee un carnero. Dios provee un carnero como sustituto de Abraham, apuntando hacia ¿qué? Hacia el Nuevo Testamento y el sacrificio de Jesús. Después de eso, Abraham vio envejecer a su hijo, y su hijo Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y de ahí se formaron las 12 tribus del pueblo de Israel. Finalmente, a través de una serie de eventos, esas tribus, esa nación de Israel, fue llevada en esclavitud a Egipto. Y parece que en cada uno de estos momentos y en cada una de estas historias parecería como si Dios hubiese abandonado a su gente, como si Dios se hubiese olvidado de las promesas que le había hecho a su pueblo. ¿Pero por qué? Porque eran parte de una historia más grande, eran parte de una historia mayor. Luego de eso llega Moisés, y voy avanzando bastante. Luego llega Moisés después de 325 años de esclavitud. El pueblo ha sido esclavo durante 350 años prácticamente. Y Dios levanta a Moisés, elige a Moisés para sacarlos de la esclavitud y conducirlos a la tierra que le había prometido a Abraham. Así que a través de Moisés y por la mano milagrosa de Dios, el pueblo es liberado de Egipto. Eventualmente, aunque Dios fue bueno con ellos, aunque Dios los cuidó tanto, los protegió tanto e hizo tanto por ellos, pecan contra Él. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Se rebela nuevamente. Así que vagan durante 40 años por el desierto. Y mientras están en el desierto, Dios le da los mandamientos, le da la ley y le da el sistema. Y existe la necesidad de crear el sistema de sacrificios para que puedan entender la necesidad o el deseo profundo, la necesidad humana de experimentar perdón y el deseo profundo de traer restauración. Dios les da el sistema de sacrificio para recordarles acerca del perdón. Moisés conduce al pueblo no solo a través del desierto, sino a través de una vida de obediencia a Dios, de amor por Dios y de deseo de crear en el pueblo un deseo de relacionarse con Él. Los conduce de tal forma en el Antiguo Testamento que el Antiguo Testamento llama a Moisés su profeta. Los conduce de tal manera y los enseña de tal manera que luego lo representa el pueblo ante Dios y llaman a Moisés su sacerdote. Entonces Moisés fue profeta, fue sacerdote, pero aún habiendo vivido la vida que vivió y habiendo hecho tanto bien, cuando llegan a la tierra prometida, Moisés no pudo entrar a causa de su pecado. Abraham falló, Adán falló, Moisés falló. Usted pensaría ahora que el pueblo llega a la tierra prometida y que de ahí en adelante se iban a portar súper bien, ¿no? Pero usted leyó el resto de la historia. La cosa se pone peor y nada cambia. Siguen pecando, siguen rebelándose, siguen fracasando porque se niegan a escuchar los mandatos de Dios y a vivir de acuerdo a su palabra. Todo esto cambia, al menos temporalmente, en la historia cuando llega el rey David. Llega este pastorcillo de ovejas, el mismo David que derrotó al gigante, se convierte en rey, fue un pastorcillo, un pastor de ovejas antes de que fuera rey. Y ese pastor es una historia interesante y usted la conoce como la historia de David y Goliat. Y si yo le preguntara cuál es la moraleja, cuál es la historia principal de David y Goliat, la mayoría de ustedes me diría: donde una persona débil no se puede subestimar al enemigo por limitado que parezca, y en medio de todas las probabilidades venció al gigante, y esa es la historia. No podrías estar más equivocado. Esa no es la historia. Esa es la historia cultural, la traducción cultural que le hemos dado y se oye muy bien. Pero ¿tú sabes cuál es la verdadera historia detrás de David y Goliat? Cuando dos pueblos estaban en guerra, los filisteos y los israelitas, muchas veces para evitar la pérdida de vida humana,
identificaban lo que ellos llamaban un campeón, un sustituto o un representante. Y el representante de este ejército se paraba al frente y el representante del otro ejército se paraba frente al otro y detrás tenían a su pueblo. Y el que derrotara al otro, derrotaba un ejército completo. Te puede ver las ventajas de eso. Cuando tú miras la historia de David y Goliat, ¿en qué se convirtió David? David se convirtió en el sustituto del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento se llama la palabra arquegos. Arquegos significa el campeón de Israel, el que representaba a Israel. Y lo que le correspondía que le hicieran a Israel era lo que le iban a hacer a David. El filisteo, y usted puede buscar todo el simbolismo de Goliat y lo que significa, era el enemigo y representaba al enemigo del pueblo de Dios. ¿Y qué ocurrió? David, sustituyendo al pueblo, destruye al enemigo. Destruye al enemigo y obtiene la victoria. Pero lo más importante de toda esa historia es la sustitución. Elemento sustitutivo. David, ¿a quién representa cuando tú miras la historia en el Nuevo Testamento? A Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ocupó el lugar que a ti y a mí nos correspondía. Y se paró frente a la cruz, frente al enemigo de forma literal y total y completa y nos sustituyó y ocupó nuestro lugar. Esa es la verdadera historia de David. Un hombre adorador, dirigió al pueblo en un tiempo de prosperidad, en un tiempo de paz, en un tiempo de desarrollo económico, desarrollo religioso. Pero ¿qué le pasó a David al final? También pecó. Cometió adulterio, cometió asesinato y este gran hombre tampoco fue suficiente. Parte de la gran historia. Aquel guerrero creció hasta convertirse en ese rey adorador, pero nunca fue suficiente. Y en este punto ahora la historia comienza a dar un giro importante. David tenía uno de sus hijos, se llamaba Salomón. Te leí la oración de Salomón hace unos minutos en Segunda de Crónicas. Salomón era el hombre más sabio de la tierra. Comenzó a dirigir el pueblo a una mayor expansión y mayor crecimiento y aún por mejor camino que su padre. Se le consideraba el hombre más sabio que jamás había vivido. Sirvió al Señor, sirvió a su pueblo y condujo a Israel a una etapa de gran prosperidad. Inclusive construye el templo del que estábamos hablando en Segunda de Crónicas. El sueño de David, su padre, y el sueño de Salomón era ¿cuál? Construir un templo que la presencia del Señor habitara y que hubiera espacio para la expiación, el perdón de los pecados, para que Dios pudiera coexistir, vivir en medio de su pueblo y su pueblo pudiese tener una relación con él. El propio Salomón eventualmente se rebela horriblemente contra Dios. Se rebela horriblemente contra Dios y la nación de Israel continúa y va de inconsistente a mal y de mal a peor. Todos los reyes y dirigentes subsiguientes, lo puedes seguir leyendo, subsiguientes a Salomón, ninguno cumple con las normas de Dios. Ninguno cumple con las normas de Dios. Después de Salomón todo fue cuesta abajo. El pueblo se vuelve tan pecador, tan malvado, que Dios permite que sean capturados y llevados al exilio. Y usted y yo conocemos mucho del periodo del exilio porque lo estuvimos leyendo por largo tiempo. Aunque finalmente, luego del exilio, regresan a la tierra prometida y le es devuelta esa tierra prometida por segunda vez. Si has estado leyendo con nosotros durante este año, has leído todas estas historias y sabes que en ese momento parecía desesperanzador. Lees el libro de Lamentaciones y lees varios de los libros que capturan el periodo del exilio. Pero algo que era consistente a través de todo ese tiempo es que Dios sigue siendo bueno. Dios seguía siendo bueno. Cuando el pueblo no entendía lo que estaba ocurriendo, Dios seguía siendo bueno. Pero el pueblo en sí mismo sigue pecando. Dios seguía siendo consistentemente bueno y el pueblo seguía consistentemente pecando, errando y equivocándose. ¿Cuál es entonces la gran historia? La gran historia, quiero que vayamos de nuevo a leer Segunda de Crónicas 6:18, algunos versos y rescatemos parte de lo que vamos a mirar el resto de esta plática. Tú ves el grito desesperado
de un hombre que desea la presencia de Dios en su vida y en su pueblo. ¿Ves el grito desesperado de un hombre que requiere que a toda costa, por eso le dice en el verso 18, pero será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra con la humanidad? En otras palabras, él conocía bien el deslinde, en la brecha, lo que había ocurrido, que Dios es un Dios santo y no puede coexistir con el pecado. Pero mira lo que dice: sin embargo, Señor mío, en el verso 19, atiende la oración y la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que elevo en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche, que tu presencia esté en este lugar día y noche, sobre este templo, el lugar donde decidiste poner tu nombre. En otras palabras, él dice: yo sé que tú eres demasiado grande para este templo, lo sé. Pero también sé que tú quieres y tu deseo consistente es habitar en medio de tu pueblo. Lo estableciste en el jardín del Edén, lo estableciste en la carpa en medio del desierto, lo estableciste con tu columna de humo y de fuego durante el tiempo en el desierto, y me queda claro tu deseo de que tu presencia esté y habite en nosotros. Pero también me queda claro el pecado del pueblo y la necesidad de tú crear una forma para perdonar y reconciliar de una vez por todas. Mira lo que dice el verso 21. Oye las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas. Escucha y perdona. La presencia de Dios y el perdón de Dios. Esa es la gran historia del Antiguo Testamento. La gran historia, la mayor historia, la metanarrativa. Si pierdes eso, hay historias que no las vas a entender. La gran historia es la presencia de Dios y el amor de Dios. Esa oración de Salomón está encabezada por la gran historia. Señor, vivirás con nosotros como lo hiciste en el jardín. Vivirás, harás tu morada en la tierra de nuevo. Sé que estás en el cielo, pero vendrás a morar aquí entre nosotros. Y luego que le dice: sé que para que eso ocurra, nos perdonarías. Para que eso verdaderamente ocurra, nos perdonarías. Hemos sido rebeldes. Él conoce la historia de su pueblo, pero le dice: nos perdonarías. Nos perdonarías. Y sé que es una increíble historia, porque puedo decir esto: es una oración audaz, es una oración tenaz. Cuando tú miras el resumen del pueblo que acabamos de ver y de leer, es una oración audaz cuando conoces la profundidad del pecado de Israel y de la gente de su pueblo. ¿Cómo pudo Salomón entonces hacer esa oración? Porque Salomón conocía la gran historia. Salomón había entendido la gran historia. ¿Cómo pudo Dios perdonar a la humanidad y morar de nuevo con ella? Es posible que Dios perdone y more solo si recuerdas que el Antiguo Testamento es una historia sobre su presencia y su perdón, su presencia y su expiación. Que Dios habite con nosotros y nos perdone solo es posible si lo que habló Adán, lo que prometió a Abraham, lo que comenzó con Moisés, lo que inició con David y le reveló a Salomón, apunta a algo más que los eventos cotidianos de su vida, a las dificultades y a los retos. ¿Cuál es la historia mayor? ¿Cuál es la gran historia? La historia más grande del Antiguo Testamento nos muestra que necesitamos un nuevo tipo de ser humano. Abraham no fue suficiente, que necesitamos un nuevo padre de la fe, que necesitamos un nuevo profeta, que necesitamos un nuevo sacerdote, que necesitamos un nuevo guerrero, que necesitamos un nuevo campeón, un nuevo rey, y que necesitamos un nuevo templo. Yo sé que esto está pesado, pero si no entendemos lo que vemos aquí, no vamos a entender el Nuevo Testamento desde la perspectiva en que está escrita. ¿Qué nos está diciendo? Adán era bueno, Abraham era bueno, Moisés era bueno, David era bueno. Todos eran buenos, como tú y yo. Pero ninguno era lo suficientemente bueno. Ninguno de ellos pudo salvarnos, ni ayudarnos, ni perdonarnos plenamente.
Todas sus historias simplemente forman parte de la gran historia. Y si tú haces memoria, recordarás que en los primeros capítulos de Crónica comienza con un censo, es una genealogía. Es una genealogía. Y esa genealogía te lleva desde Adán hasta Abraham. Te lleva de Adán hasta Abraham. Y voy a aterrizar en algo. Pero ninguna de sus historias se detuvo allí. Cada una forma parte de una historia más grande. En Segunda de Crónicas, el Antiguo Testamento, termina con una cronología que termina en Abraham. Este mes de agosto no solo terminamos los libros de Crónicas y el Antiguo Testamento, sino que comenzamos con la lectura del Nuevo Testamento. Y ya sabes para dónde voy, ¿verdad? Esta semana pasada te dije, la genealogía del Antiguo Testamento termina con Abraham. Pero el Nuevo Testamento, que abre en Mateo capítulo 1, abre con una nueva genealogía. Y yo quiero que tú mires dónde empieza esa genealogía. Porque a veces nos descuidamos con los nombres y nos olvidamos. ¿Qué tiene que ver esta genealogía? Tiene todo que ver porque la historia continúa exactamente donde la dejamos. Exactamente donde se detuvo. Mateo 1 dice, registro genealógico de Jesucristo. ¿Hijo de quién? De David, en otras palabras, descendiente de David y de Abraham. Te hablé de ellos hace un minuto. Mira dónde empieza en el verso 2. El Antiguo Testamento termina Abraham. Mateo 1, verso 2 dice, Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá, padre de Fares y de Zeras, cuya madre fue Tamar. Fares, padre de Hezrón. Hezrón, padre de Aram. Aram, padre de Aminadab. Aminadab, padre de Nazón. Nazón, padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Me encantaría desglosarte todo lo que hay, pero no puedo. Boz, porque cada uno de esos nombres es representativo de alguien como tú y como yo, con una historia que no merece estar en ese linaje, pero hoy ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es continuidad de la lectura que hemos estado haciendo. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. David fue padre de Salomón. Y esta lista va versículo tras versículo, generación tras generación, siglo tras siglo. Pero en el verso 15 vuelve de nuevo y dice, Eliud, padre de Eleazar. Eleazar, padre de Matán. Matán, padre de Jacob. Y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Usted puede ver la continuidad. Esto no es una serie de libros desconcertados que cómo se hicieron. No, te dice dónde terminó la historia, empezamos la historia. Vamos a continuar donde lo dejamos. Todo, diga todo. Todo gira en torno a Jesús. Esa es la gran historia del Antiguo Testamento. Todo gira en torno a Jesús. Esa es la historia más grande, esa es la metanarrativa, esa es la historia mayor en su historia y en tu historia. Porque cuando esta gente estaba viviendo, hoy yo puedo hacerte un recuento en 20 minutos de su historia y cómo conectamos los puntos, pero ellos no pudieron conectar los puntos, murieron sin conectar los puntos, sin saber si su vida valió la pena, sin su soledad, su sufrimiento, su escasez, si valió la pena todo lo que hicieron para seguir y servirle a Dios, nunca lo supieron. Tú y yo podemos dar la vuelta. Pablo murió en el Coliseo, cerca del Coliseo romano. Lo que había era estatuas por todas partes, preguntándose cuál es mi punto en la historia. ¿De qué valgo yo en esta historia? Pero tu historia está atada a la gran historia. Mi historia está atada a la gran historia. Y cuando tú y yo perdemos eso de perspectiva, simplemente miramos la Biblia y nada nos tiene sentido. Porque no estamos viendo vemos una serie de historias no conectadas. Una serie de historias desconectadas cuando todas están conectadas con la gran historia, con el gran maestro, con el gran rey llamado el Mesías. Es la única forma que el Antiguo Testamento se haga relevante para ti y para mí. Es la única manera en que Dios puede ser amoroso y santo. Es el único modo en que Dios puede habitar entre nosotros y perdonarnos. Solo enviando a su propio Hijo para pagar el precio del mal y del pecado de cada uno de nosotros. Solo así todo esto puede tener sentido. Yo espero
que mientras íbamos repasando, tú hayas ido viendo, repasando y viendo que Jesús es el verdadero Adán. Jesús es el verdadero Adán. Es el nuevo ser humano que vivió sin pecado de acuerdo al plan original de Dios. De acuerdo al plan y la historia para la que fuimos creados y para la que nuestras vidas están diseñadas. Jesús es el verdadero Abraham. Es el nuevo y el verdadero y único padre de la fe. Y cuando Dios le perdonó la vida a Isaac, proporcionándole un cordero para el sacrificio, nos estaba haciendo saber que si nuestras vidas iban a ser perdonadas alguna vez, Él y solo Él tendría que proporcionar la forma, el vehículo del sacrificio. Jesús es el verdadero Moisés. Es el nuevo líder que nos rescata del Egipto del pecado y de la esclavitud del pecado y de la muerte segura. Es el nuevo profeta en el que Él vemos las palabras y el corazón de Dios para nosotros. Es el nuevo sacerdote. Al hacerse humano nos representa ante Dios y al hacer Él el sacrificio eterno y perfecto de una vez por todas, se convierte en nuestro campeón, en nuestro representante. Jesús es el verdadero David. Es el nuevo guerrero que venció a Goliat de la muerte y del infierno y de la tumba. Al Goliat de la muerte, del infierno y de la tumba. Es el nuevo rey que quedó como rey de reyes y señor de señores y que nunca fallará. Y Él que solo nos guía en adoración. No solo nos guía en adoración, sino que nos guía hacia su adoración. Él es nuestro sustituto. Él es nuestro campeón y venció la muerte por nosotros y ocupó nuestro lugar. Él no se queda ahí. Si vas conmigo en la lista, nos falta Salomón. Él es el verdadero Salomón. Salomón preguntó, ¿realmente habitará Dios en la tierra? Solo en Jesús obtenemos la respuesta. Y la respuesta es que sí. Él es el nuevo templo. Donde antes teníamos que ir a un templo a sacrificar y a expiar nuestros pecados, Jesús se ha convertido en el sacrificio de una vez por todas y a través de Jesucristo llegamos a Dios. Siempre, siempre se ha tratado acerca de Cristo. Siempre, siempre se ha tratado acerca de Jesús. Todo apunta hacia Él en el Antiguo Testamento y aunque está lleno de historias y narraciones, todas apuntan hacia la gran historia. Ahora, el Nuevo Testamento es la gran historia a través de Jesucristo. El Nuevo Testamento, lo que solo podíamos ver en historias y en sombra, lo podemos ver directamente reflejado. La gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo. Por eso cuando tú leas el Nuevo Testamento, la nueva noticia, el Evangelio, tienes que hacerlo únicamente a través del lente. La historia más grande de la Biblia es la historia del amor de Dios hacia nosotros, enviándonos a Jesús para perdonarnos y poder habitar de nuevo con nosotros. De eso es lo que se trata. De eso se trata. Eso es lo que has estado leyendo. Eso es lo que hemos estado aprendiendo. Eso es lo que nos muestra el libro y es la forma de cómo tú encajas en la historia. Mi deseo, ¿sabes cuál es? Que mientras examinamos la vida de todos estos hombres y mujeres, tú pudieras ver su imperfección y su pecado. La grandeza de Dios y la misericordia de Dios en sus vidas. Y que veas cómo, ¿seré yo como Israel? ¿Seré yo como muestra el libro a tantas personas imperfectas? ¿Seré yo el que necesita un nuevo rey, un nuevo guerrero? ¿Necesito yo un verdadero padre, un verdadero rey en mi vida? ¿Necesito yo un verdadero representante ante Dios y que me ayude a escuchar las palabras de Dios para mí y me represente a mí ante Dios? ¿Necesito yo ser perdonado? Y la respuesta es que sí a cualquiera de esas. La necesidad única y todas se encuentran satisfechas en Jesús. En Jesús. Necesitas a Jesús. Del mismo modo en que Israel lo necesitó, del mismo modo en que el Antiguo Testamento apuntaba a Él, también lo hace cada detalle de tu vida. Cada detalle de tu vida, aun cuando no lo entiendes. Jesús te está llamando, alándote hacia una relación con Él más profunda. Mira si se trata todo de Él o no. Que cuando Jesús habla
da su discurso inicial. Cuando él habla acerca de el recordatorio de la liberación de Egipto como esclavo en la celebración anual de la Pascua, él hace algo sumamente interesante y toma una celebración del Antiguo Testamento que se había estado celebrando ya por cientos de años, que conmemoraba la libertad de la esclavitud de Egipto. Y él le dijo, a partir de aquí, todo esto que ha ocurrido simplemente era una sombra de quién él es. Es una sombra de quién él es. ¿Y qué le dijo? Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Ya reconociendo y sabiendo que la audiencia a quien le estaba hablando conocía el Antiguo Testamento y conocía de lo que habían sido libertados y perdonados. Y él le dijo, ya no va a haber necesidad de sacrificio porque yo soy tu sacrificio. Ya no va a haber necesidad de sangre derramada porque yo voy a derramar mi sangre por ti. Ya no va a haber necesidad de que te sientas distante y alejado de Dios, porque voy a cerrar la brecha que existe entre tú y Dios de una vez y para siempre. Y te voy a demostrar mi amor de forma tan profunda que voy a entregar mi vida por ti y ocupar tu lugar. Eso es lo que nosotros llamamos hoy la comunión, la Eucaristía, la Santa Cena. Es una representación, es el punto climático culminante donde él dice, todo esto que tú habías visto aquí era simplemente apuntando hacia mí. Y yo quiero que hoy cerremos nuestro tiempo conmemorando la vida de Cristo, el sacrificio de Cristo, el cumplimiento de sus promesas, la atención al detalle que Dios tiene hacia tu vida y hacia mi vida. Y lo vamos a hacer participando todos de la comunión. Así que quiero invitarte a que te pongas de pie ahí donde estás. Y si no te entregaron la comunión a la entrada o deseas participar de ella, solo levanta tu mano. Hay personas con unas canastas que te la van a hacer llegar de inmediato. Acá hay varias personas a mi lado derecho que necesitan la comunión y te la van a hacer llegar. Así que acá, todo este lado necesita comunión. Y a la parte de atrás también. Y a la parte mía también. Deja tu manito levantada, porque este es un momento importante. De hecho, en North Place practicamos la comunión abierta. Significa que no tienes que ser parte de esta iglesia ni de esta denominación. El único requisito es el que Cristo estableció, que lo reconozcas a Él como tu único Salvador. Y yo creo que la plática de hoy, si nos lleva a algo, es a poder comulgar, participar de esta comunión que Cristo comenzó con sus discípulos y con una serie de personas que también cometieron gran cantidad de errores. Hay gente que dice que no me atrevo a participar de la comunión. ¿Sabes que no hay razón para alejarte de Dios nada más que tu propia decisión? Y la decisión de haber cometido errores en tu pasado o reciente o hace mucho tiempo no es una. Realmente cuando tú dices eso, invalidas la gran historia de Cristo. ¿Sabes cuál es la gran historia? Yo ocupé tu lugar. Yo perdoné todos tus pecados. Tu esfuerzo no es suficiente. Y lo que estás reconociendo es diciendo, Señor, por tu gracia y en fe, yo recibo tu perdón y tu amor hacia mi vida. Cuando nosotros decidimos obstinadamente no participar de la comunión, realmente lo que estamos es cometiendo un grave y craso error con relación a la teología divina y del amor de Dios intenso por alcanzarte y perseguirte. Es una teología totalmente cultural e irrelevante. ¿Sabes por qué? Porque si tú tuvieras todo lo que se requiere para acercarte a Dios, Dios no hubiese tenido que enviar a Jesús a morir en tu lugar. Cuando su última palabra, Él dijo, consumado es. Él estaba diciendo, aquí está completado. Se ha completado todo lo que se necesita para relacionarte con Dios, para que tu pecado sea perdonado, para que tu tristeza sea convertida en alegría, para que tu propio rechazo sea convertido en aceptación. Se cumplió en el gran sacrificio de la cruz. Y como Él sabía que nos íbamos a olvidar de eso, dijo, hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. En otras palabras, acércate a mí cuando más piensas que debes estar alejado de mí, porque ahí es donde te alcanzo, en ese lugar. Ahí es donde te alcanzo, en ese espacio. Ahí es donde te alcanzo, en ese momento
de arrepentimiento. Así que yo quiero invitarte hoy a que participes de la comunión ya con una conciencia llena de la gracia de Dios sobre tu vida, del favor de Dios sobre tu vida, del perdón de Dios sobre tu vida y el deseo absoluto de Dios de restablecer su relación contigo. Así que, Padre, gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Hoy, en memoria de ese sacrificio, en memoria de tu deseo de morar entre nosotros, en memoria de tu deseo de perdonar nuestros pecados, pero siendo el Dios justo que eres, enviaste a tu único Hijo para el perdón y la restauración de cada uno de nosotros. Conmemoramos ese sacrificio y celebramos tu regreso, tus promesas sobre nuestras vidas activas a través del poder de la resurrección, el cumplimiento de tu palabra y el deseo eterno que hay en tu corazón de conectar y relacionarte con nosotros. Tomemos todos el pan. Del mismo modo, la noche en que Jesús fue traicionado, Él levantó la copa y dijo: este es mi nuevo pacto. Este es lo que representa la sangre que fue derramada por ti, que te da una nueva identidad, que te da una nueva familia, que te da un nuevo futuro, que te da un nuevo sentido de pertenencia y que te da un sentido de integridad que no depende de tu desempeño, sino que depende del sacrificio de Cristo. Tomen todos de la copa. Pablo le dijo a la iglesia en Corintios: fiel es Dios. He is faithful. Fiel es Dios en cada temporada, en cada momento. Pablo le dijo: fiel es Dios. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios. Pero míralo, ¿por qué? No simplemente porque lo hemos visto, sino quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios en cada momento. Fiel es Dios en cada detalle de tu historia. Fiel es Dios aún cuando tú no lo puedes ver, no lo puedes comprender, no lo puedes entender, no lo puedes perseguir. Él sigue siendo fiel. Padre, gracias por tu fidelidad, por tu amor, por alcanzarnos y por guiarnos al perdón eterno y por tu deseo de tu presencia en nuestras vidas, quien mora en el nuevo templo que somos nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Quiero invitar al equipo de oración que me acompañe, y si tú deseas restablecer tu relación con Dios, si tú deseas hoy reconciliar tu vida con Él, si tú deseas un milagro en tu vida, si tú deseas sanidad en tu vida física o emocional, o conoces a alguien que necesita oración y tú quieres pararte en la brecha y orar e interceder por esa persona, te pido a que nos acompañes al frente. Y estas personas que están aquí son confiables, son confidenciales y sobre todas las cosas quieren unir su fe a tu fe y orar por ti, por tu familia o por tu necesidad. Que Dios te bendiga, te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él sea compasivo contigo y torne su mirada hacia ti y te dé paz en todas las áreas de tu vida. Si deseas reflexionar por unos momentos, nos vamos a quedar y cantar este canto, si tienes el tiempo y te quieres quedar unos minutos, que nos habla acerca de la fidelidad de Dios mientras reflexionas en su amor y su perdón. Gracias por estar con nosotros hoy. Promesas, nada me moverá. Todo lo que dijiste, sé que lo cumplirás. Tú eres fiel por siempre y fiel siempre serás.
presencia, aún conmigo está. Confiaré, siempre confiaré, tus promesas nunca fallarán. Cantaré, siempre cantaré tu presencia.